Ahora, lo que me llama la atención es cómo se da vuelta el puzzle de una semana para otra en el caso de la senadora Proboste y de José Antonio Kast. La semana pasada en tercer lugar estaba la senadora Proboste, esta semana está en cuarto lugar y quien ocupa el suyo es José Antonio Kast. Diana. Es que yo tengo la impresión de que Proboste ya tocó su pic y ahora todo lo que viene es estancarse o bajar. ¿En serio? Justamente porque ella surge en un minuto de alta visibilidad por una gestión política exitosa que fueron los mínimos comunes y que lograron, a través de ello, entregarle un IFE un poco más decente a la gente en pandemia. Pero transcurrido eso, a pesar de los atributos que ella tiene, que son bastante interesantes, su condición de mujer, la única candidata mujer de todo el elenco, su origen de Ayita, que es algo que se está valorando en la sociedad chilena, en los pueblos originarios, y su extracción socioeconómica de cierta modestia, es profesora, etcétera, pero esos atributos no van a compensar el legado político de una impugnación de 30 años de gobiernos que no han sido bien evaluados a partir del estallido social, que se están mirando con una perspectiva distinta y más crítica desde hoy día. Y ella es una militante demócrata cristiana de tomo y lomo, y esos partidos de la concertación no gozan de credibilidad frente a la ciudadanía. Entonces yo creo que ese es su techo, a menos que pase a segunda vuelta y entonces tenga, además del voto de centro, el voto de la derecha. Pero en estas condiciones está difícil que pase a segunda vuelta. Y en el caso de Kast es evidente que Sichel, por su opción de posicionarse en el mundo del centro, dentro del espectro de la derecha, no representa a la derecha más tradicional, particularmente en los temas valóricos. Toda la comunidad evangélica, que es muy numerosa en Chile y es muy conservadora, no se siente representada por Sichel, no se siente representada por el candidato del matrimonio homosexual. Entonces jamás va a votar por él. En cambio, Kast les ofrece una derecha tradicional, católica o cristiana al menos, con valores conservadores, y tengo la impresión de que en ese panorama, con esas opciones, tiende a perfilarse y a posicionarse más Kast en un escenario internacional, además de auge de cierto populismo nacionalista de ultraderecha, que es el ejemplar de Kast. Veamos los casos de Francia, de Alemania, de Vox en España. Hay liderazgos de ultraderecha nacionalista que están en auge, Trump en Estados Unidos, etcétera. Entonces, lo que gana Sichel por el centro y le mordisquea al electorado Jasna Proboste, lo pierde por la derecha y lo gana Kast. Entonces, esa tendencia yo, a pesar de no creer en absoluto en la academia, no solo porque las muestras no es representativa y no tiene capacidad de predecir el voto probable, a pesar de que porque además tiene un sesgo político. Pero a pesar de que en las últimas semanas el candidato Sichel ha endurecido un poco su discurso, porque recordemos y no nos olvidemos esto de que al candidato Boric le faltaban ciertas experiencias vitales como el ser padre, ha endurecido mucho más su discurso para tratar de unir a todo lo que es Chile Vamos, a pesar de que hay senadores como el senador Sandón que dicen que está cometiendo todos los errores de la derecha. Yo creo que está tratando de abarcar un público, tratando de robarle público o votantes más bien, a José Antonio Kast y también a Jasna Proboste, esa democracia cristiana que tampoco se siente representada 100% por Jasna Proboste. Es que por lo mismo, o sea, Sichel yo creo que tiene la capacidad de prever este fenómeno con Kast, tiene la capacidad de prever que Kast se está posicionando en la derecha tradicional dura y por lo tanto tiene que hacer gestos hacia allá, tiene que hacer guiños hacia allá para no perderlas todas, pero es bien difícil. Es bien difícil para la opción de liderazgo que él tiene. Además, él es un ajeno de la derecha, está de prestado, viene de la democracia cristiana. Entonces nunca va a concitar demasiada confianza en el mundo derechista conservador más tradicional, que es el que convoca Kast. Eso en una primera vuelta, pero en una eventual segunda vuelta, si es que llegase a pasar con Gabriel Boric o con Jasna Proboste, por ejemplo. ¿Sichel? Sí. Es que en una segunda vuelta con Gabriel Boric, Sichel tiene pocas posibilidades. ¿Pero tú crees que el Partido Republicano y quienes apoyan hoy día a José Antonio Kast no votarían por Sichel? Sí, la derecha votaría por él de todas maneras, obvio, pero en un contexto de bastante abstención. Entonces ahí ya no, yo no me atrevo a aventurar resultados. Si pasa a segunda vuelta Jasna Proboste, ella tiene un poco más de opciones frente a Boric, que es el ganador, porque tiene posibilidad de crecimiento hacia el centro y posibilidad de crecimiento hacia la derecha. Puede convocar a la derecha en la lógica del mal menor.
eso Ahora, puede ocurrir. Diputado Winter, ¿qué le parece a usted el fenómeno de Jasna Proboste? ¿Tocó su techo, como asegura Jasna? Sí, a ver, yo comparto bastante el análisis que hace Jasna Levin, no Jasna Proboste. Ese no lo comparto tanto. Pero, Perdón. No, que hay sí, no, sí, toda la razón. Hay Jasna y Jasna. No, lo que pasa es que, claro, creo que Sichel está en una situación muy compleja porque para donde se mueva le queda un problema al otro lado, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Cuando él se mueve hacia el centro, se trasvasija a la derecha porque los puntos que aparece perdiendo son puntos que claramente se los lleva Kast. Y además que está haciendo un juego muy difícil porque él dice yo no soy de derecha. Entonces el incentivo que le da a la derecha tradicional que lo proclamó como su candidato de votar por ello es prácticamente nulo. Y otro aspecto que yo creo que intentó las semanas pasadas y antepasadas era entrar al clivaje de la experiencia. ¿Basado en qué? En el hecho real de que Gabriel Boric es una persona sumamente joven de edad, tiene 35 años. El problema es que no le salió bien porque al poner el asunto de la experiencia sobre la mesa, también se dio cuenta dentro del debate público que en realidad Gabriel Boric es un caso bien anómalo de tener muy pocos años de vida, pero mucha experiencia política real en esos años de vida, de dirigir movimientos sociales reales, de dirigir partidos, de liderar coaliciones, ¿cierto? De ser vocero de elecciones presidenciales exitosas, de liderar un acuerdo, o protagonizar, mejor dicho, un acuerdo que termina cambiando la Constitución. Entonces, nuevamente, Sichel, en el propio clivaje que él mete en el debate, queda más chico, porque también Jasna Proboste tiene más experiencia que él. Y con respecto a Jasna Proboste, creo que, claro, en una situación parecida, yo también creo que tocó su techo, porque, como muy bien dice Jasna Levin, el momento en que rompe es un momento que no va a ser capaz de repetir nunca, que es el momento en que estaba súper inflado por esto de los mínimos comunes, etcétera, y producir esa situación de nuevo es muy complejo, y creo que además ella tiene el problema de que quienes se sienten de una izquierda, ¿cierto?, que quiere transformaciones profundas, pero que a la vez las quiere en paz y tranquilidad para el país, ven en Boric una perfecta opción para esos mismos deseos. Entonces creo que está muy difícil que Jasna Proboste siga creciendo, y si ustedes me preguntaran a mí cuál es el candidato de los cuatro que estamos mencionando que le veo mayores posibilidades de crecer, es José Antonio Kast, a mi juicio. Porque es el que tiene una disputa, claro, porque es el que tiene una disputa más posible. No digo que vaya a ganar José Antonio Kast, digo que si me preguntan ¿por dónde podría crecer Jasna Proboste? Digo, pucha, no sé. Si me dicen ¿por dónde puede crecer Sichel? No sé. Pero si me preguntan ¿dónde puede crecer Kast? Es obvio dónde puede crecer Kast. Puede ir a donde el electorado de derecha y decirle, mire, ¿sabe qué? A diferencia de su candidato, yo sí soy de derecha, al igual que usted. Y si logra eso, le puede comer mucho, pero mucho a Sichel. Ahora, entre una eventual segunda vuelta entre José Antonio Kast y Gabriel Boric, ese es un escenario que no se ha planteado mucho, porque siempre como que en algún momento era Sichel Boric, después era Boric Jasna Proboste, hoy día vuelve a ser Sichel Boric.